Hola a todos, muchas gracias por estar aquí en el cuarto simposio de investigaciones en quiralidad. Tuvimos algunos problemas técnicos de red, espero que sigan con nosotros. Aquellos a los que tal vez les muestre un error YouTube, espero que en pocos minutos se restablezca la señal. Y bueno, pues sin más preámbulo, me gustaría presentar al siguiente ponente. Tenemos con nosotros al doctor Giuseppe Pirruccio. Él trabaja en el Instituto de Física de la UNAM. Es de origen italiano, pero bueno, ya lleva algunos años en México, habla un español perfecto y pues el día de hoy nos va a presentar una plática con título Aumento de los efectos quirópticos a la nanoescala por medio de cristales plasmónicos aquirales. Entonces, bueno, pues del título podemos deducir que esta plática está orientada un poco más a la parte de óptica, a los interesantes fenómenos ópticos que se presentan alrededor de la quiralidad en la nanoescala. Entonces, pues, muchas gracias, Giuseppe. Te doy la palabra y Muchas gracias, comenzamos. Penélope, y gracias a todos por estar aquí y sobre todo para la invitación. Es un placer para mí presentar este trabajo en particular que normalmente que no he presentado mucho, efectivamente por falta de ocasión. Entonces es realmente importante para mí el día de hoy. Les voy a compartir la pantalla y lo pongo en modo, así debería estar bien. Una disculpa, las slides están en inglés, pero realmente son más imágenes que palabras, no hay ningún problema y yo les voy a hablar en español, obviamente. Entonces, como bien dijo Penélope, esta plática está un poco más orientada hacia fenómenos ópticos que están naturalmente enlazados con el problema de la quiralidad en moléculas. Como dice el título, voy a utilizar un tipo de nanoestructura particular que se llama cristal plasmónico y es algo que he trabajado por varios años desde que llegué aquí e inclusive antes. Pero no se ha utilizado mucho para aumentar efectos quirópticos, como por ejemplo el microismo circular. Se han utilizado otras estructuras que les voy a presentar también. Y antes de empezar, eh, me di cuenta efectivamente que utilicé la palabra near field aquí y el término nanoescala. Vamos a ver más adelante que no necesariamente, near field obviamente es el campo cercano y eso sí va a estar ahí, pero nanoescala a lo mejor no es tan nano como uno se puede esperar. O sea, sí se puede hacer en una superficie y volumen más extendido de lo que uno pueda pensar cuando se refiere a la palabra nano. Pues antes de empezar, agradezco a los colaboradores que participan en esto y en otros proyectos que tengo. Todos son proyectos de nanoóptica y se relacionan muy estrechamente con cristales plasmónicos. Como ven, hay mucha gente que está en diferentes partes del mundo y que colabora tanto en la parte de teoría como en la parte experimental. Eh, entonces, la primera cosa que les quiero comentar es qué es un cristal plasmónico. Probablemente es un concepto que algunos de ustedes han visto, otros tal vez no, nunca. Entonces, por cristal plasmónico entendemos un array, un patrón, digamos, ordenado de nanopartículas metálicas, en mi caso. Puede ser también, porque es plasmónico, puede ser también un nanopartícula de otro tipo de material que a uno les interese. Y estas son algunas imágenes al microscopio electrónico de cristales que yo tengo, que manejo. En mi laboratorio los fabrican otras personas, otros colaboradores. Y como ven, pues lo que cambia entre una imagen y la otra es no solamente la forma de la nanopartícula, sino también la orientación, digamos, la simetría con la que se construye el cristal. Puede ser una red cuadrada, una red rectangular, una red de tipo Nobra B como el Honeycomb o algo más complicado como una especie de FCC que se encuentra en estado sólido, pero siempre estamos hablando de superficies. ¿Sí? Todo esto es siempre en una superficie extendida. Puede ser una superficie que va de las cientos de micras hasta centímetros cuadrados. Por eso al inicio les decía que a lo mejor no es tan nano como uno se puede esperar, porque puede explotar toda la superficie disponible. Ahora, ¿cuál es el objetivo de construir y de fabricar y de estudiar este tipo de arrays? Es estudiar el acoplamiento que hay entre, el acoplamiento óptico que hay entre una nanopartícula y la otra y, sobre todo, una vez entendido eso, acoplar, o sea, meterle encima físicamente otro medio, que pueden ser moléculas quirales, pueden ser moléculas fluorescentes, puede ser perovskitas, quantum dots, lo que uno quiera,
y estudiar cómo interactúan estos dos sistemas. Uno es el cristal plasmónico, que es una especie de plataforma, así yo lo veo en este tipo de experimentos, y el material que uno le pone encima es el material que uno quiera estudiar. Entonces, en lugar que utiliza, esencialmente, en lugar que utilizar vidrio plano o un sustrato plano que no es ópticamente activo, utilizar una estructura resonante. Entonces, antes de ir un poco más a la plática de hoy, voy a empezar introduciendo las resonancias ópticas que este tipo de array mantienen, que es lo, digamos, muy importante para entender todo lo que sigue. Entonces, de un punto de vista intuitivo, uno puede imaginarse que tener una colección de nanopartículas resonantes, cada una resonante, cuando uno le incide una onda plana, una onda electromagnética plana, caracterizada por una frecuencia, un vector de onda, o sea, un ángulo de incidencia en un estado de polarización, lo que uno está haciendo es poner en resonancia cada una de las partículas que en primera aproximación uno puede hipotizar o visualizar como dipolos eléctricos. Estas flechas amarillas que ven aquí, básicamente están describiendo un dipolo eléctrico oscilante, y estos dipolos van a escaterar luz a su alrededor. En particular, se va a generar una interferencia constructiva y destructiva en diferentes partes del array, y a este tipo de configuración, digamos que le llamo incoherent scattering o scattering incoherente, no es un término estrictamente correcto ópticamente, pero da la idea de lo que estamos diciendo. O sea, significa que el patrón de interferencia que se genera en el plano no tiene estrictamente nada que ver con la posición de cada una de las partículas. En el caso en que la distancia interpartícula sea comparable con una longitud de onda y que yo escoja un ángulo de incidencia correcto, oportuno, puedo excitar órdenes de difracción que se propagan en el plano. Eso se llama Rayleigh anomalies en término técnico. Y esencialmente es esto, es esencialmente un orden de difracción que se propaga en ciertas direcciones especiales del plano. Esto como se excita, precisamente por interferencia, en donde ahora la elección del ángulo de incidencia me da la posibilidad de generar un patrón de interferencia que coincide con el cristal plasmónico, o sea, con la posición de cada una de las partículas. Entonces así se va generando un modo por interferencia constructiva. Ahora, este modo es un modo fotónico, es decir, la luz no penetra mucho en la partícula metálica, entonces no se absorbe y se puede propagar por mucho, puede recorrer largas distancias. Estamos hablando de cientos de micras fácilmente. Ahora, si en lugar de utilizar una frecuencia cualquiera, utilizo una frecuencia o una longitud de onda de la luz incidente que resuena con cada una de las partículas individual, entonces puedo utilizar estos dos fenómenos, una en la difracción que se propaga y la otra en la resonancia de cada una de las partículas, y puedo obtener lo que se denomina como modo óptico colectivo porque tiene que ver con la interacción entre todas las partículas de la red. Este modo colectivo tiene propiedades intermedias entre las dos resonancias que lo componen, o sea, es la difracción, modo fotónico, que tiene una propagación una longitud de propagación relativamente alta, y un campo deslocalizado significa que no está localizado alrededor de cada una de las partículas como uno se esperaría en plasmónica, ¿no? En nanopartícula plasmónica aislada tienen típicamente el campo incrementado alrededor de sí misma. En este caso, el campo está deslocalizado alrededor del array, y el factor de calidad, como ahora sí hay penetración de campo dentro de las partículas, entonces el factor de calidad baja un poco, pero te da la posibilidad de incrementar el campo mucho más. Entonces, esencialmente, desde el punto de vista físico, lo que estamos haciendo es una hibridación entre dos resonancias. Una es el plasmón localizado de cada una de las partículas, y la otra es un modo fotónico de difracción que tiene que ver con la simetría, con la distancia entre partículas y la simetría de la red, nada más. Entonces, cuando frecuencias vector de onda coinciden de estas dos resonancias, entonces se hibridizan y se tiene un modo que se llama resonancia de red superficial o surface lateral resonance, que tiene, como decíamos, características intermedias entre estos dos mundos, uno plasmónico y el otro fotónico. Entonces, son resonancias que son típicamente deslocalizadas en su
campo incrementado. Son modos híbridos y pueden ser multipolares. Ese es un ingrediente muy importante que vamos a ver más adelante. Y si uno quiere ver un poco de reviews recientes de este tipo de modos, se han utilizado por muchísimos efectos. Pueden ver estas dos referencias que les pongo aquí. Y desde un punto de vista histórico estos modos estaban predecidos ya en los 80, en la década hasta el final de los 80, ya se empezaron a teorizar estos modos, pero no se tenía la capacidad tecnológica, nanotecnológica, para fabricar cristales de forma tan precisa como para excitarlos. Entonces, fue hasta los 2000, de 2000 para adelante, que la investigación experimental con este tipo de cristales pues tomó pie y creció. Ahora, lo que les dije de la hibridación entre diferentes tipos de resonancias y cómo se construye, digamos, este tipo de modos colectivos, da a pensar, digamos, que se pueden entender como propiedades emergentes de la colección de nanopartículas. En ese caso, cada una de ellas es, digamos, un elemento, un building block, un elemento primario que tiene sus resonancias ópticas y puede ser eléctrica y puede ser magnética si uno utiliza materiales magnéticos también, o si tiene geometrías particulares. Ahora, en los cristales que les enseñé antes tenían una distancia interpartícula que era comparable con la longitud de onda del visible, entonces esta eran como 400, 500 nanómetros, y de un punto de vista un poco más matemático, un poco más físico, lo que para describirlo se necesita introducir una teoría de múltiple scattering, de dispersión múltiple, porque las ondas que se propagan en el plano escateran o hacen dispersión entre una partícula y la otra. Entonces, de esta forma las van acoplando. Las partículas son grandes, entonces tienen una polarizabilidad eléctrica grande que es comparable con el volumen, digamos que es proporcional al volumen de la partícula misma, y eso significa que pues, no podemos utilizar teorías como las que están dentro de la aproximación cuasiestática, y entonces necesitamos simulaciones. Pues. Una parte de lo que les voy a presentar más adelante es el resultado de simulaciones. Por otro lado, uno puede pensar otro tipo de arrays, otro tipo de metasuperficies que no son difractivas, se componen por partículas mucho más pequeñas y se pueden tratar analíticamente. Entonces, hay, digamos, estos dos mundos. Yo trabajo desde el punto de vista experimental mucho más con el primero. Entonces, este tipo de acoplamiento, digamos, de long range, de alcance largo, de largo alcance, pues genera un sistema que tiene propiedades que son mucho más ricas que simplemente n veces la partícula individual. O sea, este cristal plasmánico no es simplemente n veces una partícula, sino es algo más que tiene resonancias más ricas y un comportamiento óptico mucho más rico. Entonces, para tratarlo de un punto de vista un poco más matemático, más teórico, uno puede empezar diciendo, ok, voy construyendo el array partícula por partícula. Entonces, estudio las resonancias de una partícula, luego de un dímero, luego de una cadena, y luego voy construyendo la red tridimensional. Y sí, efectivamente se puede hacer esto y uno puede empezar a ver cómo es que cambia el espectro. Por ejemplo, aquí les estoy graficando la sección transversal de absorción para una partícula aislada, que esencialmente tiene el pico de la resonancia plasmónica típica, localizada, de la plata, alrededor de 350 nanómetros. Cuando uno construye un dímero, se van creando más picos y se desplazan un poco más al rojo. Y hasta aquí, pues lo que uno ve es que este espectro lo obtienes, digamos, independientemente del ángulo de incidencia. Es muy poca la dependencia con el ángulo de incidencia. ¿Qué pasa si, en lugar de hacer esto, construyo un array que puede ser unidimensional o bidimensional, donde la partícula está espaciada por una distancia comparable con la longitud de onda que estoy utilizando? Pues uno puede utilizar un teorema que se llama teorema de Bloch, que en estado sólido es muy famoso, y aquí se puede trasladar, digamos, a la parte óptica directamente, y puede modelar cada una de las partículas con sus resonancias, por ejemplo, en foros eléctricos, y lo que uno va construyendo esencialmente es esta serie, esta G de K, que es una serie que vive en el espacio recíproco, como se ve de la dependencia del vector de onda paralelo, o sea, en el plano,
y esencialmente está transformada de Fourier de esta G0 que está en el espacio real, en el espacio directo del cristal, y que esencialmente te dice cómo se acoplan un dipolo con el otro. ¿Sí? Esta G0 es la función de Green que te dice cómo se acopla un dipolo eléctrico con el siguiente. Entonces, una vez que uno conoce esto, puede utilizar la relación, digamos, constitutiva que siempre se utiliza, que relaciona el campo eléctrico externo con el dipolo eléctrico excitado en el sistema, y ve que uno tiene que corregir la alfa eléctrica, la polarizabilidad eléctrica por esta serie. ¿Sí? Eso todo lo que uno tiene que hacer es esto. Entonces, calcular esta G y ver dónde este denominador explota. ¿Sí? O más bien, donde se hace cero, esta suma se hace cero, entonces el dipolo eléctrico explota y se van a dar resonancias. Entonces, si uno calcula esto, esta extinción calculada analíticamente en función del ángulo de incidencia y de la longitud de onda de incidencia, ve que hay ciertas líneas muy marcadas, por ejemplo, esta o esta. Estos son órdenes de difracción que a un cierto punto extinguen mucho más luz, ¿sí? a ciertas longitudes de onda y a ciertos ángulos de incidencia. Eso corresponde a la excitación de esos modos colectivos que veíamos antes, y son resonancias muy delgadas. O sea, a diferencia de la resonancia plasmónica tradicional, que son anchas y no se pueden controlar, realmente dependen del material y de pocos parámetros geométricos, pero no se pueden sintonizar mucho. Estas resonancias de aquí son simplemente sintonizables a través de la red, o sea, a través de la simetría de la red y de la distancia interpartículas. Y uno puede escoger, por ejemplo, en este caso era un cristal tipo Honeycomb, y una trayectoria, o sea, el ángulo de incidencia está describiendo una trayectoria en el espacio recíproco, que es la trayectoria gamma m. Uno puede elegir otra, puede cambiar la polarización, SOP, van a cambiar estos modos. En general, el hecho que sean tan delgados y tan intensos estos modos me está diciendo que hay una coherencia espacial y temporal dentro del sistema. Y esta cosa de la sintonizabilidad es muy importante a la hora de utilizar esto para cierto tipo de molécula, porque en lugar que ir seleccionando las moléculas, uno puede sintonizar la resonancia óptica a donde la molécula reacciona. ¿Sí? Entonces uno tiene esta plataforma disponible para el tipo de molécula que uno quiera. Ahora, ya le estaba anticipando el tema de la plática, efectivamente, que es tener un substrato y encima, con ese cristal plasmónico que uno conoce, puede estudiar, modelar y medir, y encima meterle una capa de, por ejemplo, puede ser un polímero, donde dentro de él están dispersas las moléculas quirales que uno quiera sensar. Entonces, en general, estas moléculas van a tener un espectro de absorción y posiblemente también un espectro de emisión. Esto sería lo ideal para cierto tipo de medición. Y el acoplamiento, o sea, la sintonización del modo colectivo con el espectro de absorción o de emisión, me permite modificarlos. ¿Sí? Me permite introducir una modificación de la absorción. Por ejemplo, este es muy importante, digamos, para el dicroismo circular. Si lograra yo a tener una diferencia amplificada entre la absorción de una onda polarizada derecha con su respectiva izquierda, pues estaría yo amplificando el dicroismo circular de esta molécula. O pueden darse otro fenómeno que denominamos típicamente como acoplamiento en régimen débil y fuerte. Si hay modificación, si hay emisión de esta molécula, puede ser el mismo truco a nivel de emisión, y entonces modificar intensidad, espectro, direccionalidad, estado de polarización de la luz que se emite por esas moléculas. Este tipo de experimento los estamos apenas empezando, todavía no hacemos exactamente el tipo de experimento que les voy a presentar hoy, pero hacemos todos los demás experimentos que se relacionan con fotoluminescencia y con absorción. Entonces, este es mi laboratorio aquí en el Instituto de Física, está dividido en dos partes. La segunda es, como ven, está en construcción, es muy reciente. En este laboratorio tenemos diferentes tipos de técnicas ópticas, en particular una muy importante es una técnica de microscopía que permite hacer microfotoluminescencia y cualquier otra medición, digamos, en el spot, que son al límite de difracción. Entonces, distancias de pocas micras o áreas de pocas micras. En el segundo laboratorio vamos a enfocarnos un poco más
en la parte no lineal, óptica no lineal, y óptica, digamos, que depende del tiempo, ¿sí? Por eso hay láseres cruzados en esa parte. Ahora, este tipo de resonancia que les estaba mencionando, que se llaman resonancias superficiales de red, se han utilizado en muchas cosas. El ejemplo más importante tal vez para el día de hoy es absorción incrementada o emisión también incrementada. Se han utilizado también para materiales bidimensionales, modificar sus propiedades, para hacer acoplamiento fuerte con diferentes tipos de material, hacer nanolasing, cosas más exóticas como condensado de Bose-Einstein, efectos no lineales, sensing de índice de refracción, reconocimientos, fotocatálisis, pero como les decía, hay poco en términos de dicorismo circular en particular. Entonces, nuestra pregunta en este caso era, ¿se puede utilizar uno de estos cristales plasmónicos que, como ven, en este en particular es aquiral, o sea, no tiene una ruptura explícita de la simetría de inversión, para mejorar efectos quirópticos en general y en particular el dicorismo circular? ¿Y por qué uno debería de pensar una cosa así? ¿Qué ventaja tendría? Pues una es que no tiene, esta nanoestructura en particular no va a tener una fuerte respuesta dicroica, ¿sí? Entonces no va a tener un background, la señal de la molécula no va a tener un background que deriva de la nanoestructura, que puede dominar, puede ser de hecho mucho más grande que la señal de la molécula y mascarar todo. Entonces, utilizar un cristal plasmónico quiral tiene sus ventajas, pero tiene también muchas desventajas, que son las que le acabo de decir. Y la otra ventaja es que la superficie donde yo deposito mis moléculas es activa, o sea, responde de forma resonante a la luz que le estoy metiendo, mientras típicamente uno hace experimentos de dicorismo circular en cubeta, en un líquido o sobre un vidrio que no responde, no te da ninguna ventaja. Entonces, este tipo de superficie nanoestructurada te da las ventajas de tener resonancias ópticas. Ahora, para describir qué es lo que pasa y qué es lo que se puede hacer en términos de campo cercano, uno tiene que introducir un factor que se llama factor de disimetría, que es este factor G, que fue, de hecho ya se conocía mucho antes de estos papers que les pongo aquí abajo, del 2010, pero se conocía en el caso especial de onda circular derecha y izquierda. Nada más se aplicaba en ese caso. En realidad, en esos papers se muestra teóricamente, experimentalmente, que es un poco más complicada la situación y en realidad tener una disimetría entre la absorción entre dos parejas de polarización complementaria, por ejemplo, derecha-izquierda, en realidad tiene que ver tanto con el material como con el campo electromagnético. Entonces, el material entra en estos dos factores, que son la polarizabilidad eléctrica y otra cantidad que tiene que ver con la parte magnética, también la respuesta magnética del material. Pero los dos tienen nada más que ver con la molécula que uno utiliza. Pero este factor se multiplica por otro que tiene que ver puramente con el campo electromagnético que la molécula siente. Entonces, esta parte en rojo, si uno la aplica al campo de una onda electromagnética plana, polarizada circularmente derecha o izquierda, y ya, pues este factor se simplifica, se vuelve una constante y se recupera el factor de disimetría que típicamente se ve en literatura, que nada más tiene que ver con el material. Sin embargo, la tratación general implica que uno tenga que calcular este factor C. La U es la densidad de energía electromagnética, ese se conoce y no hay problema. Omega es la frecuencia que uno utiliza, y este C tiene que ver con el campo eléctrico y el campo magnético que al local, o sea, a la posición de la molécula. Entonces ahí es donde entra todo esto que les acabo de decir en la primera parte de la presentación. Y yo puedo modificar el campo eléctrico y magnético a la posición de la molécula y influir sobre este factor C, y lo puedo amplificar. Si este C es mayor que 1, entonces este factor de disimetría, que es esencialmente la diferencia entre la absorción, la tasa de absorción de la molécula con una polarización derecha-izquierda, va a ser amplificada. Entonces yo puedo tener mi molécula quiral fija y actuar solamente sobre el campo electromagnético y ampliar su respuesta dicrótica. Esa es la idea, esencialmente. Entonces, este factor C pues no tiene como tal un nombre particular, es algo que
De hecho, en electrodinámica ya se conocía desde los años 70, creo, por Lipkin, pero cuando se introdujo no tenía una aplicación. Pues era algo, un concepto de electrodinámica que no se sabía bien para qué era. Y luego en el 2010 es cuando se reconoció que este factor C entraba directamente en el factor de disimetría, entonces se podía aplicar directamente a la selección enantiomérica, ¿no? de las moléculas. Entonces, cuando C es cero, entonces corresponde al caso de ondas polarizadas linealmente. Eso sabemos que no da dicorismo circular. Cuando C vale menos 1 o 1, entonces estamos hablando de ondas polarizadas circularmente. Y ese es el caso más sencillo que siempre se hace en un espectrómetro, digamos, de dicorismo circular, es lo que se hace aquí. C vale 1 o menos 1, entonces solamente se ve este factor. Sin embargo, hay casos en donde C puede ser mayor que 1 o menor que menos 1. Esos campos se denominan superquirales y son los campos que son de interés para mí. Para obtener un campo que sea superquiral, o sea, que tenga este factor C mayor a 1 o menos 1, necesitamos que los componentes del campo eléctrico y magnético sean paralelos para que este producto escalar no sea cero y que estén en antifase. Esto es pues algo difícil de obtener y por eso se necesita nanoestructura, que tengan resonancias ópticas muy particulares, que digamos modifiquen el campo electromagnético local de forma tal que eso se dé. Entonces, resonancias dipolares típicamente no pueden hacer este truco. Sin embargo, resonancias de orden mayor, como cuadrupolares, y polos magnéticos y así, pueden explotarse para este fin. Entonces, lo que uno hace, lo que uno encuentra en literatura típicamente son esas dos situaciones. Una es la quiralidad intrínseca, en donde la nanoestructura por sí misma tiene una helicidad, o sea, por ejemplo, son hélicas que dan vueltas a la derecha o a la izquierda, entonces dan una absorción preferencial, resonante preferencial a la derecha o a la izquierda. O hay otro caso que se llama quiralidad extrínseca, que no tiene que ver con una quiralidad, digamos, de la nanoestructura en sí, sino con el ángulo de incidencia. O sea, es decir, uno puede romper la paridad, la simetría de paridad, no solamente con la nanoestructura quiral, sino también iluminándola fuera de la incidencia normal. Entonces, hay algunos casos particulares donde esto funciona muy bien y lo que estamos utilizando esencialmente son una tríade de vectores no coplanares, uno de los cuales es el vector de onda incidente. Entonces, esto funciona muy bien, no tiene el problema del background del dicorismo circular de la misma nanoestructura, pero funciona a ángulo de incidencias fuera de la normal. O sea, digamos que la quiralidad se la estás metiendo a mano a través del ángulo de incidencia. Esos son los dos casos que se han visto en literatura hasta ahora. Lo que nosotros proponemos es utilizar primero una estructura no quiral, como la que estaba en la quiralidad extrínseca, pero no solamente esto, utilizar la incidencia normal. Entonces, en incidencia normal no hay ninguna ruptura de simetría explícita, no estamos jugando ningún truco con el ángulo de incidencia, simplemente es lo que pasa en incidencia normal. Entonces, ¿qué cristal vamos a utilizar? Este en particular, como ven, es un cristal a simetría triangular, con nanopartículas que tienen una forma particular de nanocono, una especie de nanocono truncado, y esta es la zona de Brillouin, o sea, es decir, el espacio recíproco, y en ese espacio recíproco pues hay puntos de alta simetría y trayectorias de alta simetría que podemos seguir. Por ejemplo, este es equivalente a mapear las bandas ópticas del cristal, así como en estado sólido se hace con las bandas electrónicas de un cristal. Aquí podemos hacer el mismo truco, el mismo tipo de formalismo, pero a la nanoescala. Entonces, vamos a poder seguir una trayectoria tipo gamma M, gamma K o MK o cualquier otra. Lo que hemos hecho entonces es fabricar este tipo de array y medir su extinción. La extinción en función de la longitud de onda y del ángulo de incidencia se ve en este mapa de la izquierda, este es un experimento. Y también hicimos, bueno, lo hicimos por una trayectoria y una polarización en particular. Hay muchas otras que se pueden explotar, en este caso presento esta. También presento la teoría, o sea, esta es una simulación. Como les decía, es muy difícil. Una cosa es hacer cálculo numérico aproximado, otra cosa es hacer una simulación, digamos, exacta del sistema. En este caso tuvimos que hacer una simulación exacta porque las resonancias son muy complicadas.
Entonces, la simulación pues se ve que es muy adecuada, funciona muy bien para describir lo que pasa en el experimento y describe la extinción. Entonces, esta zona de alta extinción, esta zona roja, son los modos colectivos que estábamos discutiendo al inicio de la presentación y surgen de la interacción de estas órdenes de difracción que se propagan en el plano, que aquí de hecho se ven, son estas líneas muy delgadas, azules, este es un orden de difracción, este es otro, y aquí abajo hay una resonancia localizada de cada una de las partículas, y donde se hibridan, donde se cruzan todas estas cosas, se dan modos colectivos. Por ejemplo, este es muy intenso, este es muy intenso, y en la simulación se ve claramente estos dos. De hecho, en la simulación se ve mucho más, digamos, fino este modo con respecto a lo que vemos en el experimento. Nos vamos a enfocar entonces a incidencia normal y en estas dos resonancias. Nada más en esto. Todo lo demás nos lo podemos olvidar por los fines de esta plática. Entonces, ¿qué campos cercanos vamos a ver? Hemos dicho que las moléculas van a estar en la proximidad de este cristal plasmónico, entonces van a sentir el campo electromagnético de esa nanoestructura. Entonces tenemos que simularlo porque no lo podemos medir directamente, por lo menos no por ahora, lo vamos a simular. Y como la extinción simulada y la extinción experimental eran muy parecidas, entonces podemos creer a resultados de la teoría también en lo que concerne el campo cercano. Lo que ven aquí es el campo eléctrico escaterado, dispersado y amplificado alrededor en una celda unitaria, alrededor de de una nanopartícula metálica. Entonces, esta es una celda unitaria y como ven, esta resonancia es dipolar, pues efectivamente se ve como un dipolo, aquí las flechas salen, aquí entran, entonces es un dipolo eléctrico y corresponde a esta longitud de onda de aquí, de 600 nanómetros. Los números que ven aquí del P, 350, 375, 400, 425 nanómetros, ese es el parámetro de red del cristal, o sea, es la distancia entre partículas. Entonces se ve que al modificar esto, se mueven todos esos picos y uno puede sintonizarlo a la molécula que uno quiera. El punto, la resonancia cuadrupolar es de este modo, mucho más fino, mucho más puntiagudo y muy intenso. Por ejemplo, en el espectro a 400 nanómetros, que es el experimental, es esta línea roja, y se ve como efectivamente dos dipolos, uno a la base de la partícula y uno a otra base de la partícula. Esto forma un cuadrupolo eléctrico. Entonces es una resonancia de orden mayor y un cuadrupolo eléctrico también tiene asociado un dipolo magnético que viene fuera del plano, o sea, fuera de la pantalla en este caso. ¿Cómo se excita este modo? Pues en este caso no voy a entrar mucho en detalle, pero depende mucho de la altura de estas partículas. Es un fenómeno de retardación en donde que favorece la excitación de modos que están fuera del plano. Entonces, la altura de la partícula es un parámetro muy importante porque permite excitar este modo muy fino. Ahora, este era el campo eléctrico, su intensidad. Nosotros sabemos que lo que tenemos que realmente que ver y calcular es el factor de amplificación del parámetro de disimetría. Este es el factor C que introduje hace un par de slides. Entonces, lo que vamos a ver aquí es un cálculo, una simulación de este factor C. ¿En dónde? En la celda unitaria, todo el volumen de la celda unitaria. Entonces, aquí está el substrato, esa es la nanopartícula metálica, y aquí alrededor donde estarían las moléculas. ¿Sí? Esa es una vista, digamos, side, no sé, de lado, de un costado, y esta es una vista desde arriba, ¿sí? Un plano desde arriba del cristal. Entonces, se va repitiendo, esta es una celda unitaria, se va repitiendo a su alrededor, y como ven, lo que uno necesita para hacer una selección del enantiómero, que uno está poniendo ahí, que no sabe a lo mejor si es el derecho, si es el izquierdo, tiene que tener un factor C que no cambie de signo en volúmenes grandes. ¿Por qué? Porque uno deposita sus moléculas en un volumen muy grande de la celda unitaria, y si estuviéramos teniendo factores C de un signo y del opuesto a distancias muy cortas, pues el promedio daría 0 y no sirve de nada. Entonces tiene que tener un signo constante en volúmenes grandes, o 0 o un signo constante. Y eso es lo que se obtiene aquí. Por ejemplo, si ilumino con una polarización circular derecha la nanoestructura, veo que el signo siempre es positivo y puede estar amplificado bastante, o sea, hasta un valor 4, que se considera para un cristal aquiral es un valor muy grande. Si cambio de polarización y utilizo la izquierda, cambia el signo de este factor C en el mismo volumen.
Entonces, si yo tuviera una molécula, no sé, un exceso en antiomérico derecho, con una polarización derecha lo vería. Si tuviera lo opuesto, con una polarización izquierda lo podría ver. La otra cosa importante es la tunabilidad en el espectro, porque quiero que esta plataforma funcione para diferentes moléculas. Entonces tiene que ser, digamos, sintonizable por diferentes moléculas. Si no, sería algo muy específico, digamos. Ahora, si uno quiere visualizar lo mismo, pero en 3D, ese es un poquito más difícil visualizarlo, pero me da la idea, pues es como una especie de sábana que se ve encima de las nanoestructuras, que es donde estarían las moléculas. A la resonancia cuadrupolar, pues toda esta región amarilla es donde está amplificado el diacroismo circular. En la resonancia dipolar da cero, como debe de ser, por simetría, y hay otros picos que son todavía más hacia el V, que son multipolares y también tienen una distribución de quiralidad aumentada, todavía más extendida y todavía más plana. Solamente que están a longitudes de onda un poco menos, bueno, un poco más al V, que pueden ser muy, muy interesantes porque muchas moléculas reaccionan ahí. Ahora, hay que hacer ciertas consideraciones. Una cosa es el valor que el factor C tiene localmente, pero en realidad lo que uno mide cuando uno manda la luz, mide su transmitancia o su reflectancia, es un promedio de todo lo que iluminó. Entonces lo que uno tiene que hacer es promediar este factor sobre todo el volumen. Y ahí puede ser que todo el truco que hemos generado hasta ahora pues desaparezca, porque al promediar, como les dije, si la C cambia de signo, o sea, si se vuelve cero en unas regiones muy grandes, pues al final todo va a bajar y puede ser que no sirva. Por eso hicimos este cálculo, al promediar sobre todo el layer, todo un espesor de, digamos, 300 nanómetros y sobre todo la superficie, se sigue teniendo un campo superquirado, tanto a longitudes de onda baja, 400 nanómetros, como alrededor de 500-600 nanómetros, utilizando diferentes tipos de resonancia. Y esto vale para todos los arrays que hemos fabricado, a diferentes distancias interpartícula. Lo que obtengo es un corrimiento, pero se sigue manteniendo este campo superquirado. Y esto está normalizado a lo que pasaría con una polarización simple, una onda plana simple polarizada de derecha a izquierda. Entonces, por eso es más que uno. ¿Sí? Todo lo que es mayor que uno funciona mejor que simplemente iluminar en un vidrio las mismas moléculas, la misma concentración, con una onda plana derecha a izquierda. Ahora, uno no necesariamente tiene que llenar todo el layer. Podría ser un truco que no es muy complicado que hacer, desde el punto de vista de la nanofabricación, es depositar las moléculas solamente en una capa mucho más delgada que esté en la base del cristal o arriba. ¿Sí? Esos son los dos casos. Pongo, no sé, un polímero tipo PMMA arriba, encapsulo mi layer abajo, o hago al revés, hago una especie de spacer y pongo las moléculas arriba. Y se puede volver a hacer el cálculo de antes y veo que obviamente lo que estoy obteniendo es una ganancia. ¿Por qué? Porque estoy localizando, digamos, las moléculas en las regiones donde más responde la nanoestructura, sin tener necesariamente que hacer una posición uno a uno, que eso sería imposible. Solamente hago una especie de base extra y le meto encima las moléculas, o al revés. Entonces esto todavía funciona y mejora la situación. Otra cosa que puedo hacer, yo siempre les dije, quiero trabajar a incidencia normal, porque a incidencia normal no tengo ninguna rotura de simetría y es el caso más simétrico posible. Sin embargo, puedo trabajar como hacen lo que hacen Extrinsic Reality, fuera de la incidencia normal y ver qué pasa. Y sabemos que estos modos dependen del ángulo de incidencia. Entonces ya tengo una sintonizabilidad natural del sistema por el medio del ángulo de incidencia. Entonces, lo que ven aquí es este factor calculado fuera de la normal, y efectivamente fuera de la normal funciona mejor que a incidencia cero, precisamente porque rompo todavía otra simetría, o sea, no solamente utilizo un modo que es cuadrupolar y que por sí mismo rompe simetrías, sino también yo me salgo de la normal, entonces mezclo los dos efectos y puedo tener todavía más. Y además le añado la sintonizabilidad angular, que es algo muy sencillo que hacer en un laboratorio, es nada más rotar la muestra o direccionar el haz con un cierto ángulo de incidencia. Entonces es algo todavía sencillo que se puede hacer en un laboratorio. Y si uno visualiza luego dónde está esta amplificación dentro de la celda unitaria, pues ve
algo que honestamente es difícil de reconocer, me doy cuenta, pero imagínense, esta es la celda unitaria y el volumen es donde estarían las moléculas. Ok, entonces para concluir, como al inicio les describí cómo funciona un cristal plasmónico difractivo con modos ópticos colectivos como este. Estos son modos ópticos multipolares, híbridos, en cierto sentido difíciles de modelar analíticamente, pero experimentalmente son muy ricos y muy poderosos porque te permiten amplificar muchas propiedades de la materia. ¿Sí? En este caso, lo que les he enseñado hoy es una amplificación del dicorismo circular a la nanoescala, pero como les dije, nanoescala solamente es en una dirección. O sea, los 300 nanómetros más allá de eso no se puede ir. 300, 400 nanómetros, digamos, el espesor normal. Pero la superficie puede ser lo que uno logra nanofabricar. Todo eso se puede explotar. Entonces, realmente es nano en una dirección, estrictamente. Y me gustaría, o sea, ya tengo planeado hacer este experimento en particular, ya sea con absorción o con fotoluminiscencia. O sea, no les he enseñado un experimento de dicorismo circular o de emisión amplificada derecha o izquierda. Sin embargo, con esa nanoestructura yo creo que se puede hacer. Lo que se tiene que hacer es meterle encima una estructura, una molécula o algo, digamos, que tenga un exceso enantiomérico chiral derecho o izquierdo y que resuene en el visible. Entonces me gustaría hacerlo a la brevedad, este tipo de experimentos, esperemos que tal vez en el año que entra. Y como siempre, pues nosotros estamos abiertos a recibir estudiantes, postdocs, colaboradores, que se quieran incorporar al grupo o que simplemente quieran trabajar de sus propios laboratorios. Con esto concluyo y gracias por su atención. Y espero que haya todavía mucho tiempo para preguntas. No sé cuánto tiempo me quedó. Pues más o menos hablé media hora, ¿no? Sí, todavía hay tiempo para preguntas, no te preocupes. Perfecto. Ok, perfecto. Pues muchísimas gracias, Giuseppe. Una plática muy interesante, en lo particular a mí me resulta muy, muy interesante. Mencionaste algunas cosas que sí tengo muchas ganas de checar junto contigo, como ya hemos platicado anteriormente. Bueno, pues entonces abrimos el espacio para preguntas. En el chat de YouTube, donde tenemos a nuestra audiencia, hay una pregunta de Isabel Lucena que dice, ¿para qué es la resonancia de plasmón superficial? Me imagino que tal vez si nos dices en pocas palabras, de manera muy resumida, cuál es el papel que juega en estos estudios, responderías la pregunta de Isabel. Ok, entonces, una nanopartícula metálica tiene una interfaz metal dieléctrico y típicamente puede sostener una resonancia que se llama resonancia óptica, que se llama plasmón localizado de superficie. Esencialmente, es una oscilación colectiva de los electrones del metal que por efectos de confinamiento de la partícula, que necesariamente tiene que ser pequeña, pues resuena. ¿Sí? ¿Para qué sirve? Amplifica naturalmente el campo eléctrico y el campo eléctrico alrededor de la partícula. Lo puede amplificar de órdenes de magnitud. El problema de la resonancia, digamos, clásica que uno ve con las nanopartículas plasmónicas aisladas es que solo funcionan alrededor de la partícula misma. Es decir, 10, 20 nanómetros, 30 nanómetros a lo mejor. Eso es, o sea, necesariamente para explotarla tienes que meter tu material chiral o de otra forma, o otro tipo de material, cerca de la nanopartícula o pegarse, porque si no, pues no te van a servir. Por eso, utilizar cristales como esto, que están nanofabricados, es mucho más difícil de fabricarlos, pero te dan potencial de disponer tus partículas, tus moléculas o el material que quieras modificar en un espacio mucho más grande. O sea, no tiene que estar a 10 nanómetros de distancia, puede estar a 300 nanómetros o puede estar muy lejos en la dirección, digamos, en el plano. Porque el modo se propaga. Estos tipos de modos se propagan por decenas de micro. Entonces puedes jugar con eso. Perfectísimo. Perdón, continúa. Esa es la ventaja. O sea, digamos que la plasmónica se está utilizando en ese sentido.
Perfecto, pues yo creo que es una respuesta bastante completa, espero que haya quedado claro. Otra pregunta que tenemos en el chat de YouTube es de Johan Valladares, que nos pregunta a qué errores tuvieron que enfrentarse experimentalmente con el uso de las nanopartículas metálicas. Me imagino que si nos puedes mencionar un poco el camino, los obstáculos que se encontraron en el camino para obtener estos resultados tan completos, estarías contestando a la pregunta de Johan. Ok, entonces ya aquí lo ves. Esas son diferentes nanoestructuras fabricadas con diferentes métodos. No todas son perfectas, ¿sí? Hay defectos. Por ejemplo, esta es particularmente ordenada y particularmente uniforme, homogénea y todo. Esta de aquí es buena. Hay, por ejemplo, una diferencia de tamaño. Esa es lo que nosotros queríamos, pero la forma no es exactamente esférica. ¿Sí? Tiene defectos superficiales, tiene cosas en el medio que no debería de tener, esto y esto. En este caso, esas son técnicas de litografía por las de electrones. Esta de aquí es una técnica que se llama nanosphere lithography, o sea, litografía de nanosfera. Funciona bien, pero solamente te da simetrías hexagonales o triangulares y en este caso también tuvimos, digamos, imperfecciones, todas estas cosas que se ven alrededor son resultados que se quedaron ahí de la fabricación y que no deberían estar ahí. Y en este caso, por ejemplo, se ve que algunas nanopartículas son, digamos, un poco más alta, un poco más baja. Esto un poco se ve con el color de la micrografía SEM. Hay imperfecciones también dentro del cristal. Todos esos efectos se tienen que, entre menos tenga, mejor para este tipo de modos. Porque ese tipo de modos se basan sobre la invarianza translacional en el plano. O sea, entre más perfecto es el cristal, mejor es para la excitación y la calidad del modo. Entonces, depende qué tipo de problemas tenga durante la fabricación, depende del tipo de fabricación. Y qué tanto los pueda solucionar, depende de la calidad de tu equipo y de la fabricación. En este caso, pues hay diferencias. En algunos casos salieron muy bien, muy bien. Otros colaboradores tienen otras ventajas y otras desventajas en sus fabricaciones. Por ejemplo, la de litografía de haz de electrones es muy cara y funciona para digamos, para superficies pequeñas, digamos 100 micras, 200 micras cuadradas. Luego, después de esto, sí puedes seguir haciéndolo, pero tienes otros problemas. La litografía por nanosfera, esta, funciona sobre milímetros, centímetros cuadrados. O sea, puede recubrir todo un vidrio y cuesta mucho menos, ¿sí? Pero tiene más defectos. Entonces ahí es una cuestión de selección. Ok, perfecto. Siguiendo esa pregunta, Héctor Vázquez plantea la siguiente. Dice, ¿qué otras variables en las partículas les gustaría trabajar a futuro a partir de la metodología y resultados? O sea, ¿qué otro tipo de partículas? Me imagino tal vez sí, ¿qué otro tipo de partículas? Tal vez qué otro tipo de arreglos. No sé si tienen algo en mente, Pues aparte de estos esto lo ejemplos. estamos haciendo ahora. Esto de aquí es algo nuevo. Normalmente lo que se ha estudiado hasta ahora, como ven, desde el punto de vista electrodinámico es bastante complicada la situación, son cristales sencillos. Por ejemplo, son cristales de Bravais, o sea, una partícula por ser unitaria, simetría cuadrada, rectangular, hay muy poco del honeycomb, pero sí algo hay. Y de este tipo, digamos, son como dos redes, digamos, en el mismo plano, trasladado una con respecto a la otra. De esto no hay casi nada. Entonces, eso se está haciendo ahora y tiene resonancias particulares, resonancias ópticas particulares que estamos empezando a estudiar ahora mismo. Materiales, últimamente se ha trabajado mucho con aluminio, inicialmente por razones históricas era oro y plata, porque son los metales que más funcionan en plasmónica, pero el aluminio funciona muy bien y además funciona en el UV y en el verde o en el azul, que es una región muy interesante, especialmente por cuestiones quirales, ¿sí? Mucho más. Entonces, sí, en realidad el cambio de simetría creo que es una de las cosas más nuevas que se está haciendo ahora. Muy bien, muchas gracias. Pues yo quiero aprovechar para hacer una pregunta que se lleva de la mano con esta respuesta que acabas de dar en términos de longitud de onda. Sí. Digamos, el prototipo de diseño de la superficie, tienes la superficie funcionalizada y encima tienes la capa, que en principio sería una capa polimérica en donde están embedidas, digamos, las moléculas, ¿no?
Sí. Entonces, a mí me gustaría saber qué tanta flexibilidad de modulación o de sintonización, como tú lo dijiste, en función de la longitud de onda se tiene. Ah, En los espectros que mostraste, creo que todos, más o menos todos empezaban por 400 nanómetros. ajá. Y también lo dijiste durante la plática, el hecho de que muchas moléculas absorben más hacia el ultravioleta, por ejemplo, los aminoácidos que absorben alrededor de 200 nanómetros. Entonces, mi pregunta es justo, ¿qué tanta flexibilidad se tendría en esa modulación para crear la resonancia? Ok. Em, hay diferentes tipos de modulación, digamos. Una es fijo el material y juego con la geometría Ujú, del array. Si juego con la geometría, lo que puedo hacer es esto, por ejemplo. Cubrir, no sé, un rango que va de 500 a 700 nanómetros en función del ángulo de incidencia, o mover toda esa estructura de resonancias arriba y abajo a través de distancia interpartícula o índice de refracción de lo que le mete alrededor, del sustrado de lo que está alrededor. Eso rígidamente shifta, corre todo el sistema de resonancia. ¿Qué tanto? Pues depende del material. Normalmente, no lo sé. Este, por ejemplo, es aluminio. No lo había dicho, pero todo este es aluminio. ujú, El rango donde me puedo mover es 800, 450 nanómetros. ¿Sí? De 450 a 800, 850. Ahí ujú. sigue resonando bastante bien. Por lo menos la dipolar. La resonancia cuadrupolar es más complicada, no lo he explicado a detalle, pero esa se mueve menos. O sea, se mueve alrededor de 500, 600 nanómetros en esto tipo de array. Para ir más abajo, si se puede, pero necesitas un material que resuene más abajo, con su resonancia localizada que esté más abajo, o sea, a longitud de onda más en el V. Y del punto de vista de la nanofabricación, es un poco más complicado, pero se puede. Hay que hacer un array más, con parámetros de lattice más corto, porque tiene que resonar a longitud de onda más pequeñas. Entonces, digamos que es como si fuera más compacto, ¿sí? Tiene que, si quieres a 200 nanómetros, necesitas un cristal que tenga distancia entre partículas de 200 nanómetros. Las partículas en este caso tienen que ser obviamente mucho más chiquitas, pueden ser de 50 nanómetros, algo así, y el material, no lo sé, puede ser aluminio, pero el punto es que no tenga transición interbanda, porque si tiene transición interbanda donde tú quieres hacer la resonancia óptica, se la van a comer, simplemente no la puedes excitar porque se disipa inmediatamente y tampoco te va a servir mucho por tus moléculas o aminoácidos. Entonces necesitas encontrar un material que no resuene, que no tenga transiciones interbandas en esa región. No es tan sencillo, 200 nanómetros es muy complicado, pero 400, 350 nanómetros, yo creo que el aluminio podría seguir funcionando ahí, o algo parecido a eso. Ok, de acuerdo. Entonces, hay Entonces, muchas maneras de hacerlo. El ujú, problema es encontrar, a un cierto punto tiene que encontrar un material que funcione en el rango que tú quieras. claro, claro. Sí, o sea, sí hay un camino, nada más que, digamos, experimentalmente puede representar Una cosa que otro uno puede hacer reto. es utilizar dieléctricos. Los dieléctricos no tienen el problema de la absorción. Se están haciendo muchísimas metasuperficies ahora con dieléctricos y tal vez tal vez es mucho más sencillo hacerlo resonar en el V que un metal. Y ahí las resonancias colectivas existen, no son estrictamente hablando de este tipo, pero tienen muchas características en común, son multipolares, son sintonizables, son muy tensas. Entonces yo iría por un dieléctrico. Ok, ok, Un de dieléctrico. acuerdo. Pues suena excelente. En el chat de YouTube, Mario Simirgiotis dice, se pueden usar estos estudios con diferentes tamaños y partículas. No estoy segura si está planteando una pregunta o si simplemente está reafirmando lo Sí, que sí se ya puede. dijiste, ¿no? Sí se puede. ¿Qué es lo que decías? Que, por ejemplo, para crear resonancia con moléculas quirales que absorban a longitudes de onda corta, serviría utilizar nanopartículas mucho más pequeñas, ¿no? Después tenemos a Javier López. Dice, veo que se menciona la simetría que debe tener el cristal plasmónico para estudiar modos de resonancia. ¿Cómo entra la óptica no lineal? Ah, pues hay diferentes maneras. Eh, Esto es algo que me gustaría mucho empezar a hacer, que nunca he hecho, pero en la óptica no lineal, bueno, hay pocos trabajos también que se han hecho. Los que se han hecho, por ejemplo, explotan en el phase match
el vector de onda, digamos, de la red. ¿Sí? El vector de onda, el G, lo que se llama G. No sé si lo puse aquí en algún lado, creo que no. Así aquí. Por ejemplo, este es el espacio recíproco, tiene el vector de onda de la red de Brillouin, que se llama G típicamente. Este vector de onda podría entrar o entra efectivamente en el phase match. Entonces, cuando uno hace, no sé, segundo armónico, necesita meterle el phase match, puede utilizar este vector como grado de libertad adicional. Esta es una cosa que se ha hecho. Entonces, la simetría, la distancia, el parámetro del array, que en este caso es bidimensional, puede hasta tener dos, uno en X, uno en Y, diferentes, y tener muchas más posibilidades de encontrar un comportamiento resonante al segundo armónico. Ok, pues muchísimas gracias. Eso sería todo porque ya no tenemos más tiempo para más preguntas, pero pues como ¿Sí? ya planteó la invitación el doctor Pirrucho, pues cualquier persona que esté interesada puede contactarlo directamente. Y muchísimas gracias, Giuseppe. Sí. Un aplauso a distancia, un aplauso virtual por tu interesante plática. Gracias. Gracias.